Continuamos con la unidad 2, propiedades y estado termodinámico. El tema de hoy, los gases ideales y gases reales. ¿Qué es un gas? Un gas es un fluido sin forma ni volumen propios, cuyas moléculas tienden a separarse unas de otras y presentan mayor movilidad que las de los líquidos. Cuando una sustancia se encuentra en estado gaseoso, las moléculas que la conforman se encuentran en movimiento caótico constante. En esta imagen o representación esquemática de los estados de agregación de la materia, estamos incluyendo también los estados de cambio de estado que pueden relacionarse con los gases. Vamos a hablar acerca de gases ideales. El gas ideal está contemplado como parte del grupo de los gases teóricos por componerse de partículas puntuales que se mueven de modo aleatorio y no interactúan entre sí. Un gas ideal es cualquier gas en condiciones determinadas de presión baja y temperatura elevada. A estas condiciones todo gas se comporta idealmente. También en estas condiciones habrá pocas moléculas por unidad de volumen que se mueven libremente sin interacciones entre ellas. Recordemos que un mol de cualquier gas es considerado normalmente de presión y temperatura en condiciones normales. Cuando hablamos de condiciones normales nos referimos siempre a una presión de una atmósfera y a 0 grados centígrados en temperatura y ocupa 22.4 litros. Ahora bien, si las condiciones no son normales, ¿cómo podemos relacionar las variables de un gas? Es decir, su presión, su temperatura, su número de moles y su volumen entre sí. O dicho de otra manera, consideremos tres de estas variables y cómo puedo encontrar la cuarta. Sí se puede hacer, porque cuando los gases se comportan idealmente, las variables que definen el estado del gas, en este caso presión, volumen, número de moles y temperatura, se van a relacionar entre sí por la llamada ecuación de estado de los gases ideales. Esta es la ecuación de estado de los gases ideales, que es una combinación de la ley de Boyle y de la ley de Charles-Gay y la ley de Avogadro. Explicando los factores o elementos que la componen, vamos a determinar primero el factor presión. El factor presión normalmente lo vamos a medir en atmósferas y tenemos que recordar que una atmósfera pues equivale a 760 milímetros de mercurio. El factor volumen normalmente lo vamos a expresar en litros. Ahora bien, si se expresa en unidades cúbicas, debemos recordar que un litro coincide con un decímetro cúbico o bien un milímetro coincide con un centímetro cúbico. Vamos a hablar del factor N, número de moles, que está relacionado con la masa de la sustancia. El número de moles es expresado en moles precisamente y se relaciona con la masa de la sustancia. La masa de un mol es la masa molecular expresada en gramos. Si quiero conocer el número de moles de una sustancia, pues se debe dividir o utilizar esta pequeña fórmula donde se divide la masa entre la masa de un mol que coinciden con la masa molecular, es decir, masa sobre la masa molecular de la sustancia que estoy investigando. La T está dada por la temperatura y siempre la vamos a medir en grados Kelvin. Recordemos que la transformación de grados Celsius a grados Kelvin está dada por esta fórmula donde a los grados centígrados o Celsius le vamos a agregar o sumar 273, el valor constante, y se convierten en temperatura grados Kelvin. El factor R, que es una constante de gases ideales, lo vamos a tomar siempre como 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, sobre la temperatura. Vamos a ver un ejemplo utilizando la fórmula
y de la ecuación de estado de los gases ideales. Dice, calcula la masa de 2,20 litros de oxígeno medidos a una presión de 700 milímetros de mercurio y una temperatura de 17 grados. Aquí tenemos un dato adicional que es la masa molecular del oxígeno, en este caso de 16 unidades. Vamos a iniciar entonces determinando cuál es la sustancia, en este caso mi gas ideal que voy a investigar y es el oxígeno. Coloco acá su fórmula O2. Tener en cuenta aquí que pues ciertos gases son diatómicos, es decir, que contienen dos moléculas. Esto es un gas diatómico. Esto lo vamos a relacionar en la fórmula más adelante. Empezamos por determinar la fórmula y por cada valor determinarlo a los factores que voy a utilizar. Y empiezo por volumen y está dado por 2,20 litros. Efectivamente el volumen está dado de acuerdo a la expresión que debemos utilizar, que en este caso son litros. Posteriormente, determino mi presión y está dada por 700 milímetros de mercurio. Aquí hay un detalle. Recordemos que para que yo mida la presión, pues normalmente la vamos a medir en atmósferas, ¿sale? Entonces ahorita hacemos la sustitución para obtener 700 milímetros de mercurio a cuánto equivalen a atmósferas. Después hablo de temperatura y tengo 17 grados Celsius y en este caso también recordemos que la necesito en grados Kelvin. Y por último, mi incógnita que es la masa. Recordemos también que la masa está relacionada con el número de moles. Por último tengo R. R es un factor constante, no cambia y así lo voy a utilizar en la fórmula. Inicio entonces por determinar mi volumen 2,20 litros, presión 700 milímetros de mercurio, estado por esta fórmula en donde determino que 700 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera sobre 700 milímetros de mercurio. ¿De dónde saco estos datos? Recuerden que una atmósfera es equivalente a 700 milímetros de mercurio. Pues básicamente desecho milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y ahora 700 milímetros de mercurio es igual a 1 sobre 760 que me da 0,921 atmósferas. Ya tengo mi dato de presión, 0,921 atmósferas. Ahora corresponde encontrar el dato de temperatura y transportarlo a grados Kelvin. Utilizo la fórmula y determino que 17 grados Celsius más 273 es igual a 290 grados Kelvin. Ya tengo el dato ahora de grados Kelvin. Continúo con la fórmula y voy a determinar, me dicen, calcula la masa, por lo que voy a realizar esta fórmula, pero despejando n, en donde me queda n es igual a p por b sobre r por t. Despejando ahora los valores de cada uno de los factores, me queda de la siguiente manera. El valor de P, que es la presión, la buscamos de este lado y está dada por 0,21 atmósferas. Recordemos que ya hicimos pues encontrar el valor en atmósferas y colocamos 0,21 atmósferas por mi valor de volumen. Este lo vamos a tomar tal cual nos lo da el problema, 220 litros sobre R. Mi valor R, recordemos, es una constante, 0,82 atmósferas por litros por mole sobre K, por valor de temperatura, que está dado por 290 grados Kelvin. 290 grados Kelvin. De esta manera, estoy encontrando valores que se van a desechar como son. Vamos a quitar Kelvin, la K con K, L con L, atmósferas con atmósferas y por lo tanto solo el valor que quede como resultado me va a dar en moles. Realizo la operación de 0,921 por 2,20 sobre 0,082 por 290. Esto me va a dar un valor de 0,052 moles, decimos.
moles de las partículas del oxígeno. Pero ojo aquí, no me está pidiendo el problema calcular los moles del oxígeno, me está pidiendo calcular la masa en 2,20 litros de oxígeno. Por lo tanto, este valor aún lo tenemos que moldear para encontrar el valor de m, de masa. También en la fórmula anterior, recordemos que para encontrar n está dado por m sobre mn, que es la masa sobre la masa molecular. De ahí este dato adicional que voy a utilizar. Entonces inicio y que mi n es ahora 0,08252 moles y ese es el valor que tengo acá, que es igual a m, que es la masa, sobre la masa molecular. ¿Por qué son dos? Porque recordemos anteriormente que hablamos acerca de los gases con sus números diatómicos. El oxígeno es un número diatómico, por lo tanto, dos moléculas de oxígeno de 16 unidades. De ahí el 2 por 16. Realizo esta operación y pues 2 por 16 me da 32. Continúo y ahora voy a despejar m. m es igual a 0,852 por 32 y me da un valor de 2.739 gramos. Esta es la masa de oxígeno en 2,20 litros. De esta manera se soluciona y se pone en práctica la fórmula de ecuación de estado de los gases ideales. Ahora vamos a hablar acerca de los gases reales. El gas real, en cambio, es aquel que posee un comportamiento termodinámico y que no sigue la misma ecuación del estado de los gases ideales. Los gases se consideran como reales a presión elevada y poca temperatura. La ecuación de estado de los gases reales está dada por P por B, que es igual a Z por R por T. Como se pueden dar cuenta, existen factores idénticos a la ecuación de los gases ideales. Sin embargo, hay un nuevo factor que se va a determinar y es el factor de compresibilidad. Nuevamente, vamos a utilizar el factor presión medido en atmósferas, el factor volumen medido en litros, el factor temperatura medido en Kelvin, este factor constante de gases y ahora lo que nos va a interesar es encontrar el factor de compresibilidad. ¿Pero qué es el factor de compresibilidad? Representa cuán alejado están del número ideal de los gases. Si Z vale 1, entonces el modelo ideal es aplicable. Sin embargo, los valores de Z pueden variar entre 0 y 1 e incluso pueden tomar valores mayores de 1. Como podemos ver en esta gráfica, está dado el factor de compresibilidad a partir también de una temperatura. Si nosotros localizamos este factor de compresibilidad del 0 al 1, estamos hablando pues de gases ideales y gases reales. Siempre y cuando el factor de compresibilidad no pase de este valor, vamos a hablar de un gas real. Está dada también por la temperatura. La temperatura es inestable, puede cambiar los valores siempre y cuando se dirija a este factor de compresibilidad. Aquí hay una carta de compresibilidad avanzada que consiste en lo siguiente. Dice que el factor de compresibilidad es un factor de corrección que se introduce en la ecuación de estado del gas ideal para el comportamiento de los gases. Los gases reales se comportan como gases ideales para condiciones de baja presión y alta temperatura, tomando como referencia los valores del punto crítico. En este caso, la fórmula queda de esta forma, miren, donde el factor de compresibilidad es igual al volumen real sobre el volumen ideal. Este es el volumen real o actual sobre el volumen ideal. Esto significa que cuando Z es 1 tenemos la ecuación del gas ideal y cuando más alejado sea del mayor es la desviación del gas. Esta se posee como un gas real. Los gases se comportan de forma similar a temperaturas y presiones normales.
respecto a sus temperaturas y presiones críticas, es decir, Z es aproximadamente igual a presión reducida y temperatura reducida por todos los gases. Es decir, que la ecuación de los gases reales está dada por la presión reducida y temperatura reducida. La presión reducida es igual a la presión en el momento en que se está analizando sobre la presión crítica. Y la temperatura reducida es igual a la temperatura en el momento que se está analizando sobre la temperatura crítica. La presión y la temperatura crítica son propios de cada gas y se pueden encontrar en cualquier libro de termodinámica. Para encontrar el factor de compresibilidad, vamos a analizar esta gráfica. Aquí notamos que en el eje X hay presión reducida y las curvas son la temperatura reducida. Estas curvas. El eje Y es el factor de compresibilidad. Pero ¿cómo se relacionan entre sí? Veamos un ejemplo. A partir de la presión reducida y de la temperatura reducida, vamos a analizar este ejemplo. Nos dice que tenemos una presión reducida de 2. Aquí está el factor 2 de presión reducida. Trazamos una vertical del punto ubicado para encontrar la temperatura reducida. Aquí está. Y ahora del 2 lo trazamos. Pero también necesitamos encontrar una temperatura de 1,1, ¿sale? Entonces trazamos la vertical y determinamos que el punto se encuentra hasta acá. Después trazamos hacia la izquierda para encontrar el factor de compresibilidad. De esta manera, cuando yo trazo hacia el centro y encuentro la temperatura reducida, es fácil ya encontrar el factor de compresibilidad Z, que en este caso es 0,4. De esta forma me está analizando la gráfica que estamos hablando de un gas real. De la carta de compresibilidad generalizada, pues podemos concluir que a presiones reducidas muy bajas los gases se comportan como ideales sin considerar la temperatura. A temperaturas reducidas muy altas los gases se comportan como reales sin considerar la presión, excepto cuando la presión está por encima de 1. Entonces estamos hablando de un gas real. Y con esto pues estamos dando paso al factor de compresibilidad con un ejemplo práctico. Hasta acá es todo. Debemos realizar una práctica que está señalada en el aula virtual y muchas gracias por su atención.